La gente gritaba: ¡Crucifíquenle! ¡Crucifíquenle! Entonces el gobernador Pilato entregó a Jesús a los soldados, y ellos le pusieron una corona de espinas y se burlaban de Jesús y lo azotaban. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre y le crucificaron con un letrero que decía: «Este es Jesús, el Rey de los Judíos». También crucificaron al lado de Jesús a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. A estos ladrones los crucificaron porque eran malos y dañaban a las personas. Pero Jesús era inocente. Fue crucificado sin haber cometido pecado. Nunca había hecho nada malo y nunca había dañado a nadie. Ahora Jesús está en la cruz, sufriendo el momento de su mayor agonía y dolor. Y desde ese lugar expresó frases que demostraban el gran amor que sentía por la humanidad pecadora, el gran amor que sentía por ti y por mí. Sigámosle a la cruz. La primera palabra la encontramos en Lucas 23:34 y dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Te imaginas? Este es el momento donde Jesús estaba pasando su mayor agonía. Él estaba siendo castigado por una culpa que no era de él, pues él nunca había cometido pecado y nunca había dañado a nadie. ¿Qué sucede cuando a ti te castigan de manera injusta? ¿Verdad que te duele y te enojas? Y a veces hasta quisieras desquitarte, pero Jesús no lo hizo así. Al contrario, Jesús sintió amor y compasión por todos los que estaban alrededor de ellos, por ti y por mí, y le pidió perdón al Padre por cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios con este acto que hizo Jesús? Que nosotros también imitemos a Jesús y perdonemos las faltas y las ofensas que otros nos han hecho. Esto es pasarlas por alto y olvidarnos y no desear nunca vengarnos ni desquitarnos de esas personas. Al contrario, debemos de tener amor por ellos y orar a Dios para que los bendiga. Hola chicos, pues continuamos ahora con la segunda palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esta la vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas capítulo 23 versículo 43 y dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le dijo Jesús estas palabras y por qué? Escucha con atención lo que te voy a platicar. Dice la Biblia que junto a Jesús también crucificaron a 2 malhechores, uno a su derecha y uno a su izquierda. Uno de ellos comenzó a injuriar a Jesús y a decirle: si tú de verdad eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro comenzó a reprenderlo y a decirle: ni aún estando en la misma condenación temes tú a Dios. Nosotros estamos aquí porque estamos pagando justamente todas las cosas malas que hicimos, pero este hombre no cometió ningún mal. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús inmediatamente le respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es por eso que Jesús dijo estas palabras, porque Él vio en este hombre un corazón arrepentido de todo lo malo que había hecho. Era un hombre que se había dedicado toda su vida a hacer mal, a hacer malo, a cometer delitos, a cometer errores. Quizás algún día o alguna vez escuchó de Jesucristo o escuchó predicar a Cristo acerca del reino de Dios. Él sabía de alguna manera que ese reino algún día estaría establecido aquí. Y en ese momento se arrepintió. Él sabía que ya no tenía otra esperanza de vida, que en ese lugar donde estaba condenado a morir. Pero conocía que Jesús podía darle vida eterna. Se arrepintió y en ese mismo momento aceptó a Cristo en su corazón.
Cristo sabía que Él era sincero y por eso esa promesa se la hizo de que estaría junto a Jesús en el paraíso. El Señor Jesús nos promete a nosotros que hay vida más allá de la muerte. El Salmo 48:14 nos dice que Dios es Dios nuestro eternamente, para siempre, y que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Cristo tiene el poder porque Él venció la muerte. Así es que no temas. Tú puedes también aceptar a Cristo en tu corazón y Él te dará vida eterna. Porque también Jesús promete en Juan 11:25 que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es la vida. Jesús ofrece vida eterna porque Él es Dios. Que Dios te bendiga. Continuamos con la tercera palabra de Jesús estando en la cruz del Calvario, que dice: Hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Vamos al Evangelio de San Juan capítulo 19, versículos 26 y 27, que dice de la siguiente forma: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo Jesús al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Imagínense, nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario en esos momentos de agonía y se dirigió directamente ¿a quién? A Juan, a uno de sus discípulos, para decirle que procurara a María, su madre, la madre terrenal que tenía Jesús. Y lo que nos dice a nosotros por medio de esta palabra es de que nosotros debemos de cuidar, de procurar, de respetar a nuestros padres físicamente. Debemos de respetarlos, porque eso es lo que Dios pide, lo que Dios quiere, que nosotros estemos atentos y al pendientes de nuestros padres. La cuarta palabra se encuentra en San Mateo 27:46 y dice: Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nadie más entregó su vida en la cruz por amor, y nunca nadie había muerto por los pecados de otras personas. Recuerda que al lado de Jesús crucificaron a 2 malhechores, pero ellos estaban recibiendo un castigo muy justo. Jesús se sintió solo y abandonado, pero Jesús oraba y oraba al Padre. Él siempre tenía comunión con Dios y descansaba en Dios a través de la oración. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús con esto? A orar en todo tiempo. Los niños también pasan situaciones difíciles en la escuela, con sus padres, con los amigos, con los vecinos, en muchos aspectos, pero el Señor nos enseña a que cuando nos sintamos solitos, cuando sintamos que nadie nos entiende, oremos a Dios y descansemos en Él siempre. Bueno, chicos, continuamos con la quinta palabra que se encuentra en Juan capítulo 19, versículo 28, que dice: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Jesucristo ya estaba muy golpeado, muy lastimado, estaba muy cansado por todo lo que él ya había sufrido. Había sido golpeado, había sido flagelado, sus barbas habían sido arrancadas, estaba su cuerpo cortado. Era demasiado lo que él ya había pasado y lógicamente llegó un momento en el que él sintió sed. Necesitaba agua, necesitaba beber, saciar esa sed con un poco de agua fresca. Sin embargo, dice la Biblia que estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. ¿Ustedes se imaginan la tristeza que debió haber sentido Jesús al ver que en vez de agua le dieran vinagre? Eso es tremendo. Sin embargo, él lo sufrió y lo soportó todo
porque tenía que estar ahí por amor de nosotros. Él quiso estar en la cruz por amarte a ti, por salvarte a ti de tus pecados. Jesús sigue teniendo sed hoy en día, pero ya no es de esa agua que sacie su cuerpo. Ahora tiene sed de que todos nosotros aceptemos ese sacrificio que Él hizo, de que todos nosotros aceptemos su amor. Tú puedes saciar esa sed de Jesucristo, entregándole tu corazón, entregándole tu vida. ¿Quieres hacerlo? Él te espera con los brazos abiertos porque te ama y porque murió por ti en la cruz del Calvario. Hola, bendiciones. Continuamos con la sexta palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo estando en la cruz del Calvario, en medio de esa agonía, de ese sufrimiento físico que Él tuvo. Y fue la siguiente palabra, que lo podemos leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 30, que dice así: cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: consumado es. Esta palabra de consumado es viene del latín tetelestai, que quiere decir hemos ganado, hemos terminado la buena obra. Jesús realmente terminó la obra en la cruz del Calvario. Realmente nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta la cruz. El propósito que Dios tenía sobre Jesús era que Él muriera por nosotros, que Él cumpliera al pie de la letra todo lo que la Biblia decía. Y sabes, el enemigo, Satanás, buscaba la forma, hacía cualquier cosa para que ese propósito no se cumpliera, para que tú y yo no fuésemos salvos. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo realmente fue obediente. Fue tan obediente que se sacrificó por nosotros. Y ahora sí, cuando dijo nuestro Señor Jesucristo, consumado es ahí donde pudo y dijo: Señor Dios, aquí he acabado la buena obra para que tú y yo seamos salvos. Nosotros debemos de seguir al Rey, debemos de seguir ese ejemplo de ser obedientes, cueste lo que nos cueste. Realmente nuestro Dios dio su vida por ti y por mí. Séptima y última palabra. La encontramos en San Lucas 23, 46 y dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Después de haber dicho todas estas 7 frases de amor, como Jesús era verdaderamente hombre, así como nosotros, Jesús murió de verdad. A muchos no les gusta hablar de la muerte y tampoco les gusta enseñarles acerca de la muerte a los niños, pero esta es una realidad. Mueren ancianitos, adultos, jóvenes y niños. ¿Pero qué nos quiere enseñar la palabra de Dios con esto? Primero nos quiere enseñar que siempre seamos niños obedientes, que siempre hagamos la voluntad de Dios. Y si tuviéramos que morir, no vamos a tener miedo. Al contrario, debemos de seguir el ejemplo de Jesús, entregarle a Dios nuestro espíritu para que Él guarde todo nuestro ser aún más allá de la muerte. Así Jesús murió y fue sepultado.